o a otros países los proyectos, ¿no? Los requisitos. Es bueno que ustedes también tomen conocimiento de esos aspectos. Se trata entonces esto de una propuesta operativa para la construcción de la pavimentación del tramo Acheral-Choeré, que está en el departamento de Tarija. Es de febrero de 2019, el proyecto está en ejecución todavía. Se va a concluir posiblemente ya el próximo año, ¿no? Hasta el 22 debiéramos estar concluyendo. El tema de la pandemia nos ha atrasado casi un año, ¿no? Entonces, como otros proyectos también. Donde tengan alguna consulta, corten, conversamos, dialogamos y explicamos, ampliamos un poco más la información. Acá como introducción estamos indicando de que para Bolivia, no tener una salida marítima, una salida al mar, perjudica de manera importante a la economía de un país, ¿no? De cualquier país, en este caso de Bolivia, ¿no? La desventaja geográfica obliga a depender de los países vecinos y por ende se incurren costos mayores de transporte para las actividades de importación y exportación. Bolivia depende entonces de los otros países limítrofes, ¿no? Para esas actividades. Y con eso el comercio internacional se incrementa un 30% del costo promedio, el costo, ¿no? El costo se incrementa un 30%. Y el crecimiento económico a la inversa, ¿no? Nosotros crecemos 20% menos que el resto de otros países que sí tienen acceso directo al mar, ¿no? Llámese Perú, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, etc. Entonces, Bolivia, debido a su condición de país mediterráneo, es de vital importancia que cuente con una sólida red vial para impulsar el crecimiento socioeconómico y disminuir esas desventajas. Como no tenemos acceso directo al mar, nuestras carreteras tienen que estar en buen estado, ser carreteras de primer nivel, por decirle, ¿no? Para que podamos compensar todas esas desventajas. La red vial fundamental en Bolivia, que une carreteras capitales de departamento más que todo, esa es la red vial fundamental, Santa Cruz, Cochabamba, Santa Cruz, Trinidad, Sucre, Potosí, Oruro, La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Potosí, Tarija, Sucre, Tarija, Potosí, etc. Esa es la red vial fundamental, ¿no? El que administra es la Administradora Boliviana de Carreteras. Ellos son los dueños de toda la red vial fundamental. Las otras redes, hay una red municipal, ¿no es cierto?, a cargo de los municipios, en cada municipio. Y la red departamental a cargo de las gobernaciones. Entonces, en cuanto a la red vial fundamental, tenemos 16.853 kilómetros. 47% están ya pavimentados y hay un 53% que es de tierra, ¿ya? Entonces, muchos de ustedes todavía van a construir pavimentos de carreteras, ¿no? Tenemos la mitad pavimentado, falta la otra mitad. Entonces, bueno, ya hice yo la mitad, jóvenes, les dejo la otra mitad para ustedes. ¿Dónde está ubicado el proyecto? Esta presentación que les estoy haciendo la he hecho para los directores ejecutivos de Fomplata. En ese directorio hay 10 directores, ¿no? 10 directores de cada uno de los países miembros, que son 2 de Argentina, 2 de Brasil, 2 de Paraguay, 2 de Uruguay y 2 de Bolivia, ¿no? Son 10. Ellos son los que escuchan la presentación, hacen preguntas y si está todo bien, si consideran que el proyecto es viable, se aprueba y se aprueba el financiamiento en favor del solicitante, ¿no? Que puede ser, en este caso para Bolivia, ¿no? El préstamo al gobierno de Bolivia.
Así hacemos también con otras carreteras de Brasil, de Argentina, de Uruguay y de Paraguay. Este proyecto me tocó prepararlo y desarrollarlo, y por eso lo estoy compartiendo con ustedes. Tengo toda la información. Entonces, este proyecto está, fíjense, ahí está la Tarija, ¿no? Vean los recuadros amarillos, ¿no? Tarija, ¿no? Un camión sale de Tarija, va por Canaletas, pasa por Entre Ríos, llega hasta Choeré, ¿no es cierto? Perdón, Palos Blancos, luego Choeré, Acheral, Caraparí, Campo Pajoso, Yacuiba, frontera con Argentina, ¿ya? Frontera con Argentina. Ese tramo tiene solamente 17 kilómetros, y es el último pedacito que falta para tener toda la longitud pavimentada desde Tarija hasta Yacuiba, frontera con Argentina, ¿ya? Frontera con Argentina. Tarija y Yacuiba son 277 kilómetros, pavimentados 231, en construcción había 29 kilómetros cuando estaba preparando yo este proyecto, que equivale a un 11%, y el que estamos presentando ahora a ustedes es Acheral Choeret, de solo 17 kilómetros, un 6% de la longitud total. Con eso ya se tiene todo pavimentado prácticamente, ¿no? Garantizado el tránsito vehicular los 365 días al año. No hay preguntas, no hay comentarios. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas Disculpe, noches. cuando digamos, le hacen el préstamo del dinero para digamos, garantizar el proyecto, digamos, ¿eso lo termina pagando la misma comunidad o quién lo termina pagando? El préstamo se le da al gobierno de Bolivia, ¿no? Se le da al gobierno de Bolivia. Y ellos ya el gobierno central de La Paz, les exige, por ejemplo, a las gobernaciones, ¿no? A la gobernación de Tarija, que ponga alguna contraparte, ¿no? Generalmente la relación es 80-20. El financiamiento es 80% y la contrapartida es 20% del costo total. Si un proyecto cuesta 100 millones de dólares, entonces nosotros financiamos 80 millones y 20 millones lo tendría que poner el departamento de Tarija, ¿ya? Y eso es lo que normalmente se ha venido haciendo. Pero en los últimos proyectos hemos tenido mucho problema con los desembolsos del aporte local, de las gobernaciones, de los departamentos. Entonces, este proyecto, por ejemplo, es 100% financiado por Fomplata. No queremos tener atrasos, ¿no es cierto? Porque si no se le paga a la empresa no avanza tampoco, no cumple con el cronograma. Y eso nos complica también a nosotros porque no podemos desembolsar hasta que la gobernación no desembolse su contrapartida. Entonces, para evitar también ese tipo de situaciones conflictivas, ya estamos optando por financiar el 100% del costo total del proyecto. Si cuesta 100 millones, les damos los 100 millones, ¿ya? Y eso es a pagar en 15, 20 años de plazo, dependiendo ya de la negociación. Lo termina pagando una parte el gobierno y otra parte el departamento, ¿no? Con recursos del departamento que sea beneficiado. Si un proyecto por Sucre, será la gobernación de Sucre. Si en Santa Cruz, será la gobernación de Santa Cruz. ¿Ya? Esa es más o menos la característica de estos proyectos. Gracias. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, cuando a la hora de presentar el proyecto, ¿lo presentan directo a Fomplata o al departamento en el que van a realizar la carretera? El trámite para conseguir el financiamiento, ¿cómo es más o menos
los pasos que se siguen, ¿no? Entonces Tarija tenía este proyecto de construcción de ese tramo. Para ellos era prioritario porque de la longitud total, como les decía, solo 17 kilómetros falta pavimentar y que cuando llueve se torna intransitable. Entonces, por ese pedacito de ahí, los camiones, los vehículos no pueden circular, no pueden pasar, duermen en la carretera y están ahí 2 días, 3 días, y con todos los problemas que eso implica, ¿no? Entonces, es evidentemente un proyecto prioritario para el departamento de Tarija, ¿ya? Y como corresponde a la red vial fundamental, entonces la administradora boliviana de carretera hizo los estudios. La administradora boliviana de carretera hizo los estudios. Contrató a empresa consultora, una consultora, y que haga el estudio de ingeniería, ¿no es cierto? Todos los diseños de ingeniería, topografía, drenaje, hidráulica, suelo, puentes, hormigones, pavimentos, todo eso hecho por un equipo de profesionales contratados por la administradora boliviana de carretera. Asimismo, esa misma consultora hace todo el estudio de evaluación de impacto ambiental, todos los impactos que se van a producir durante la fase de construcción de la carretera y, lógico, la aplicación de medidas de mitigación, cómo se va a disminuir el daño cuando se esté construyendo la carretera. Entonces, hechos todos esos estudios, ellos lo presentan allá en La Paz, ¿no? Se presenta en La Paz y se tramita con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Entonces habrá una nota del gobernador de Tarija diciéndole al Viceministerio de Inversión Pública: señores, tenemos este proyecto priorizado, contamos con los estudios, solicitamos que autoricen, solicitamos que ustedes tramiten un financiamiento para la construcción de este tramo. Entonces ellos presentan eso, en el BIPFE analizan, revisan, piden complementaciones muchas veces, revisa un equipo ahí de la parte técnica, ambiental, si hay alguna duda o alguna incertidumbre o algo mal hecho por ahí o alguna omisión, bueno, tienen que corregir eso y volver a presentar los estudios hasta que estén aprobados. Una vez aprobados, ya el gobierno define si hay condiciones de pedir financiamiento y autorizan, ¿no?, que ya se tramite el financiamiento y nos llega a nosotros una nota del viceministerio diciéndonos: el gobierno de Bolivia ha priorizado el proyecto H. Choveré y solicitamos a Fomplata hacer todos los trámites y gestiones necesarias para concretar el crédito. El importe es de $60 millones, ¿no? Nos llega a nosotros esa nota y empezamos a trabajar, ¿no? Iremos al campo, visitaremos el sitio, conocemos, revisamos los estudios de ingeniería, de evaluación de impacto ambiental también, la parte de viabilidad económica financiera, y haremos nuestras observaciones, nuestros comentarios, mejoraremos los estudios si es que corresponde. Si vemos algo que no está bien hecho, mejoramos, nos reunimos. Se hacen varias reuniones en campo, en sitio, en obra, en La Paz, en Tarija, y se cierra todo el documento y se presenta ese documento al directorio. Y esa presentación al directorio es la que estoy compartiendo en este momento con ustedes. ¿Alguna duda? Sí. ¿Ya no hay dudas sobre ese tema? Es importante que ustedes conozcan. Ya, es importante que conozcan la gestión de financiamiento. Eso que les he explicado es con cualquier organismo financiero, no solo Fomplata, ¿no? Igual con el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, con la Corporación Andina de Fomento. Entonces, muchos de ustedes van a trabajar con bancos también, ¿no? Van a trabajar. Yo primero he sido caminero, he estado en campo, he estado mucho tiempo, años trabajando en campo, ¿no es cierto? Me picó la víbora varias veces,
adquirí experiencia, después ya recién empecé a trabajar en oficina, en gobernaciones, en Cordecruz, y después ya pasé a un organismo financiero grande como Fonplata, ¿no? Bueno, una bendición de Dios también conseguir un trabajo así, ¿no? Un organismo financiero le da estabilidad laboral a cualquier profesional, ¿no? Independiente de las cuestiones políticas, entonces uno está tranquilo trabajando ahí y tiene oportunidad de conocer un montón de proyectos y países además, ¿no? Yo he tenido oportunidad de conocer proyectos en Bolivia, ¿no es cierto? Y también en Brasil, y en Argentina, y en Paraguay, y en Uruguay. Entonces esa experiencia es valiosa, ¿no? Esa experiencia es valiosa de ver. Y muchas de las cosas, por todos lados hacemos cosas similares. Entonces lo que se pueda mejorar, lo mejoramos. Pero una buena experiencia. Continuamos. ¿Cuál es la problemática de la ruta en servicio? ¿Por qué se decide pavimentarla? ¿No es cierto? Ya un poco les he anticipado que es un pedacito que falta que se torna intransitable en periodos de lluvia. Entonces acá estamos destacando que hay condiciones precarias de circulación de los vehículos, ¿no? Estamos observando ahí un accidente, por ejemplo, ¿no? Que se produce ahí porque la ruta es de tierra todavía, estamos atravesando sector de montaña, el ancho es limitado, el ancho es reducido de plataforma, solo ahí, por ejemplo, un tráiler ya cubre todo el ancho de la carretera, ¿no? No hay por dónde pasar, ¿no? A un lado, al lado izquierdo está la montaña y al lado derecho el precipicio, ¿no? Un precipicio, una cañada al fondo. Entonces, bueno, eso es lo que se va a mejorar, pues, ¿no? Se va a ampliar el ancho, todo de tal manera que ya puedan circular dos vehículos cómodamente, ¿no? Tanto de ida como de venida. Hay un riesgo continuo de accidentes, sí que los hay. Y todo eso que hemos indicado, ¿no es cierto?, genera mayores costos de transporte, ¿no? Los tiempos de viaje, las velocidades son lentas, hay mayor consumo de combustible. Si llueve, no pasan los camiones, tienen que quedarse ahí, entonces todo eso genera costos adicionales. Entonces el objetivo general es de mejorar la conexión entre las ciudades de Tarija y Acuiba mediante la construcción del tramo Achegal-Choeré, ¿no? De una situación así, por decir, queremos pasar a una situación de esta manera, ¿no? Una carretera pavimentada, señalizada, con las medidas de seguridad que correspondan, cunetas revestidas de hormigón, bermas pavimentadas, calzada de 7,30 metros de ancho con 2 carriles de circulación, 3,65 cada uno. Ese es el proyecto, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos específicos? Mejorar el nivel de servicio de la carretera, ¿no? Fíjense en la diapositiva del lado izquierdo, esa es la situación actual, ¿no? Tramos de carretera, siempre riesgo de accidentes, ¿no? Disminuir los costos de operación y mantenimiento y reducir el riesgo constante de accidentes, ¿ya? Cuando decimos mejorar el nivel de servicio de la carretera, ahí estamos hablando también de la serviciabilidad, ¿no? Que ya hemos hecho referencia también, ¿no? Y la situación sin proyectos sería la que estamos viendo en la diapositiva inferior izquierda, y la situación con proyectos después de ejecutadas las obras ya es lo que vemos en la diapositiva del lado derecho, ¿no? Eso nos presenta para que los directores se den cuenta qué es lo que se va a hacer, ¿no? Esta aplicación tiene que entenderla todo el mundo, ¿no? Pero los directores, hay abogados, hay ingenieros, hay economistas, hay de todo, ¿no? Entonces,
Hay que hacer una presentación didáctica como para que todo el mundo lo entienda, lo capte, ¿no? Y no haya problema para probarlo, ¿no? Acá hay información que tiene relación con Fomplata más que todo, ¿no? Este es un proyecto que atiende el plan estratégico institucional porque es de integración y desarrollo económico para poblaciones que están dentro de los países de la Cuenca del Plata, ¿no? Además que tiene conexión con frontera con Argentina. Entonces hay dos países de la Cuenca del Plata directamente beneficiados, que serían Bolivia y Argentina, ¿no? El proyecto complementa también otros proyectos que estaban siendo ejecutados por la gobernación de Tarija, ¿no? Tramos de carretera para los Blancos Choeré de 14 kilómetros con 17 millones de dólares y Puente Jarcas, Piedra Larga de 15 kilómetros, casi 30 millones de dólares, ¿no? En total, 46 millones y medio de dólares. Ya esos proyectos se han concluido, se han acabado, y el que está en ejecución es el que les estoy presentando. Cuanto al presupuesto para la ejecución de los 17 kilómetros, los componentes son 4, ¿no? El primero es construcción. Como les decía, hay una columna que dice Fomplata, 36.650.000 dólares. Está en miles de dólares, ¿no? Entonces, solo hay un organismo que desembolsa recursos, desembolsa plata, el Fomplata. Cuando hay contrapartida local, se abre otra columna. Va a decir Fomplata y al lado va a decir contrapartida local, ¿no? Y se va poniendo los montos de aporte local. Les explicaba que en los últimos años ha habido dificultades en desembolsar el aporte local. Bolivia no cuenta con los recursos suficientes, entonces hemos tenido problemas en varios proyectos, principalmente en la doble vía de la carretera a Cochabamba. Entonces hemos estado optando por financiar el 100% para que los trabajos sean normales, la empresa no paralice obra. Por cuestión de dinero no puede paralizar, pero sí por cuestión de pandemia y COVID, ¿no? Ese es un punto que nadie lo tenía previsto. Entonces, construcción es el grueso del presupuesto, el que mayor cantidad de recursos absorbe, ¿no? 36 millones. Supervisión técnica y ambiental. Tiene que haber una empresa consultora. La primera es empresa constructora. Esa se va a llevar los 36.650.000 dólares. La empresa que va a controlar la calidad de las obras va a hacer los ensayos de laboratorio, granulometría, Proctor, CBR, caras fracturadas, contenido de asfalto, Marshall, revisión del pavimento, de topografía, modificaciones, variantes, etcétera, es la empresa consultora. El monitoreo ambiental, también la empresa consultora. Para esa misma empresa hay asignados 1.830.000 dólares. 1.830.000 dólares. ¿Ya? Se adjudicó menos monto, cerca de 1,5 millones más o menos. ¿Ya? Y gerenciamiento se refiere a todas las actividades de apoyo de la Administradora Boliviana de Carreteras, ¿no es cierto? También algunos costos del organismo financiador, para eso son 870.000 dólares. Hay un rubro imprevistos que es de 2.059.590.000 para cualquier actividad que no hubiera sido prevista o que ocurra durante la fase de ejecución, ¿no? En total son casi 42 millones de dólares, entonces. El plazo de ejecución y desembolso, 36 meses. 36 meses. ¿Cuáles son las actividades que se van a realizar? Como es construcción de una carretera, tenemos que hacer trabajos de desmonte, excavación de suelos. Fíjense aquí, lo tengo anotado, son 2 millones de metros cúbicos. No estoy hablando de plata, estoy hablando de metros cúbicos.
2 millones de metros cúbicos en movimiento de suelo. Es grande. Es de los proyectos que yo he tenido el que mayor movimiento de tierra tiene una longitud tan corta, ¿no? En 17 kilómetros vamos a mover 2 millones de metros cúbicos. Impresionante. Ahora, ¿cuánto es ese costo en realidad? Está acá, movimiento de tierra, ¿no? Son casi 14 millones de dólares, nada más. Tampoco es alto, ¿no? En plata no es mucho. Todo movimiento de tierra. Los ítems fuertes o que cuestan más son las capas del pavimento, ¿no? Subbase, base, carpeta asfáltica, algo de puentes también, ¿no? Y se va a hacer también trabajo de sustitución de alcantarilla. Y hay una carretera existente con obras de drenaje, pero todas están en mal estado, son chapas de acero corrugado de hace 15, 20 años atrás y ya están oxidadas y hay que sustituir todas. Y se van a colocar tubos de hormigón armado. Entonces hacemos el trabajo de desmonte, excavación, sustitución de alcantarilla. Vamos a producir agregados, las chancadoras, ¿no es cierto? Tanto para capa base como para subbase, ¿no? La subbase puede ser ripio natural, no necesariamente triturado. Se hace el transporte, colocación, compactación. Después de colocada la capa base, ya ustedes saben que viene la capa de imprimación asfáltica. ¿Cuál es el objetivo de la capa de imprimación asfáltica? Impermeabilizar la superficie de la base, servir de capa de adherencia entre la capa inferior de base y la capa superior, que es la carpeta asfáltica, mezcla en caliente. ¿Ya? Eso están viendo más o menos la secuencia constructiva, ¿no? Todo proyecto, cuando un organismo financiero va a aprobar, tiene que ver que tenga viabilidad técnica, económica, ambiental, institucional y jurídica, ¿no? Desde el punto de vista técnico, de los aspectos de ingeniería, no hay problema. Se puede ejecutar todo lo que estamos explicando acá. Hay equipo, hay personal, hay experiencia para hacer trabajos de desmonte, de excavación, de alcantarillas, de trituración, producción de agregados, colocación de las capas del pavimento, la imprimación asfáltica, la carpeta. Entonces, desde el punto de vista de los aspectos de ingeniería civil, el proyecto es viable de ser implementado, de ser ejecutado. No requiere de equipos, métodos o técnicas especiales para su ejecución. Entonces, el proyecto es viable. Otra viabilidad es la viabilidad económica. Eso no lo hacemos los civiles, lo van a hacer un analista económico financiero y él va a decir: el proyecto es viable, el proyecto Acheral Choeré es viable porque los indicadores son favorables. Tasa interna de retorno TIR 15.5% mayor al 12%. Cumple. Valor actual neto es positivo y alcanza 9,8 millones. Por tanto, el proyecto es viable desde el punto de vista económico. Ahí vamos bien, entonces, ya son dos viabilidades que cumplen. ¿Qué es lo que dice en la parte ambiental? El proyecto cuenta con la Declaratoria de Impacto Ambiental, DIA, y LASP, Licencia Ambiental para Sustancias Peligrosas, ¿ya? Se refiere al uso del manejo de explosivos, dinamita, combustibles como la gasolina, el querosén, etcétera, ¿no? Se van a producir impactos, pero esos impactos van a tener sus medidas de mitigación. Son ampliamente conocidas, no hay mayores dificultades. Entonces, por el contrario, más bien los impactos ambientales positivos son significativos porque va a mejorar la circulación durante todo el año, reducción de los tiempos de viaje, los costos de operación, incremento de la actividad productiva y una mejora en la calidad de vida. Por lo tanto, el proyecto es viable desde el punto de vista ambiental. Desde el punto de vista jurídico, eso lo analizan todas las partes jurídicas de los abogados.
Pero bueno, el gobierno de Bolivia tiene atribuciones, condiciones para gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento. Las obligaciones a ser contraídas son válidas y exigibles, ¿no? Y finalmente, desde el punto de vista institucional, aquí se hace un análisis de la administradora boliviana de carreteras, ¿no? Si funciona bien, si tiene personal, si tiene vehículos para acompañar el proyecto, para hacer el monitoreo, para solicitar los desembolsos al organismo financiero. Entonces, hecha esa evaluación, se verificó que tiene capacidad, tiene experiencia, la capacidad institucional es satisfactoria. Los proyectos tienen que cumplir con toda esa viabilidad, ¿no? Puede haber un proyecto que sea viable desde el punto de vista de ingeniería, pero no es viable desde el punto de vista ambiental. Entonces ahí ya tenemos problemas. No vamos a aprobarlo. No se va a aprobar, ¿no? Ejemplo, Timnis. Timnis se puede meter tractor y construir la carretera por el corazón del Timnis. No hay problema. Los ingenieros civiles lo hacemos. Pero desde el punto de vista ambiental genera una gran cantidad de impactos ambientales negativos, significativos, que inciden en la calidad de vida de las personas que viven de la flora, la fauna, la agricultura, etcétera. Son áreas protegidas. Entonces, bueno, por lo tanto no es viable desde el punto de vista ambiental y por lo tanto no se da el financiamiento. ¿Ya? Esa debiera ser, ¿no? No queremos que se financie, entonces busquemos alternativas, ¿no? Busquemos otras alternativas que no generen esa cantidad de impactos negativos en la comunidad, en la población. Volvemos a entrar al enlace, ¿no? Si se corta. Sí, por favor. Sí, verdad, gracias. Falta un minuto y ahí vamos a volver a entrar para concluir la presentación. Me dan unos 10 minutos más y terminamos hoy, ¿ya? Es viernes de caras, así que vamos a hacer corto nomás ahora. Tengo que ver mi novela también. Entonces aquí hablemos ahora de los riesgos y medidas de mitigación. Todos los proyectos de carretera tienen posibilidad de que se genere riesgo, que hay algunos problemas, ¿no es cierto? Y hay que ver qué vamos a hacer, cómo vamos a reaccionar a esos riesgos, cuáles van a ser las medidas de mitigación. Eso es lo que se refleja aquí en este cuadro resumen, ¿no? Y que se les muestra a los directores también, ¿no? Para que ellos tomen conocimiento, sepan. Y si por ahí se presenta alguno, bueno, que no nos digan, oh, ustedes no dijeron nada, ¿no? No, dijimos nosotros, pero ocurrió lo contrario. Durante la ejecución hay posibilidad de que se genere interferencia durante la ejecución de las obras. ¿Por qué motivo? La causa es la imposibilidad de construir caminos para desviar el tránsito. Acuérdense que esta es una carretera de tierra existente. Ustedes han visto que es casi para un solo vehículo nomás, ¿no? Si se encuentran dos, hay que hacer maniobras, hay que esperar que pase el uno, después recién el otro, ir hasta un sitio un poco más amplio de plataforma para dar paso. Entonces, si nos metemos a construir la carretera con el tráfico ahí abierto, entonces vamos a tener problemas, ¿no? A cada rato vamos a estar parando el trabajo para dar campo a los vehículos. Entonces, ¿cuál es la mitigación? ¿Cuál es la solución? Cerrar el tránsito vehicular todo el día, ¿no? De 6 de la mañana a 6 de la tarde, tráfico cerrado, 12 horas. Eso se publica por periódico, prensa, radio, televisión,
se comunica a las comunidades, a los corregidores, alcaldes, subalcaldes. La empresa constructora tiene obligación, ¿ya?, con el área socioambiental de, con tiempo y anticipación, comunicar el cierre del tránsito, ¿no? Y ahí hay que decir, a partir de la fecha hasta el mes de marzo, abril o mayo se cierra el tránsito vehicular durante horas del día. Solo se abrirá en el horario de 6 de la tarde a 6 de la mañana del día siguiente, ¿no? Entonces, eso se hace en caminos como este, que es sector de montaña y no hay posibilidad de hacer desvío. En un sector plano aquí, Santa Cruz, Cotoca, podemos hacer desvío por todos lados, ¿no es cierto? Bueno, ya otros caminos, ¿no? En terreno de topografía plana más que todo, ¿ya? Entonces, lo mejor es eso, ¿no? Cerrar y listo, ¿no? Y con todas las medidas de seguridad, ¿no? De letreros, de inclusive a colocar mecheros o iluminación provisional ahí en algunos sectores un poco de riesgo mayor, ¿no? Y van a tener que estar ahí siempre por lo menos unos 2 o 3 serenos, ¿no? En ese sector, a veces indicando a los camiones para que circulen, ¿no? En la noche, durante el día no. De esa manera nos evitamos problemas, ¿ya? Otra, liberación franja de dominio efectiva. Entonces, esto se refiere a la liberación del derecho de vía, que lo hemos explicado también en el PowerPoint de construcción de carreteras, ¿no? Entonces, hay algunas afectaciones menores de algunos terrenos, el nivel es bajo, y el organismo financiador está exigiendo como condición especial previa para inicio de obra, o sea, que se consolide ese trámite de expropiación para que la empresa constructora pueda trabajar sin ningún problema, no amenace suspender trabajo, ni que tenga que suspender porque hay un propietario que no retira su poste, su alambrado, o no quiere ceder terreno, etcétera, ¿no? Eso es importante siempre prever. Otro, retraso en la ejecución de las obras. ¿Cuál es el motivo? El posible motivo era la demora en los desembolsos de recursos de contrapartida local, lo que les explicaba, ¿no? Si hay una contrapartida del gobierno de Bolivia a través del gobierno local de Tarija y no desembolsan, entonces la empresa no recibe el total de la plata, solo recibe recursos del financiador, entonces él va a decir no me están pagando puntualmente, me pagan parcial, entonces voy a disminuir el ritmo de trabajo, o finalmente voy a suspender el trabajo, me están causando perjuicio. Entonces, para evitar los problemas, Fomplata financiará el 100% del costo total de la obra, supervisión, sería todo el proyecto, ¿no? ¿Ya? De esa manera, nadie se queja de que no hay plata, ¿no? Ellos piden $1 millón, $1 millón, 3 millones, 3 millones, 4 millones, 4 millones, de acuerdo al ritmo de avance de obra, ¿no? Se le va dando eso, ¿no? De acuerdo a cómo vaya certificando, ¿no? Generalmente lo que Fomplata hace es desembolsar el 10% del monto del financiamiento, como una caja chica, un fondo rotatorio. En este caso son 50 y tantos millones. 50 millones, por decirle el 10% son 5 millones, un poco menos de 50 millones es el financiamiento, ¿no? El financiamiento es menos. Son 42 millones de dólares, ¿no? 42 millones de dólares. Entonces, generalmente, Fomplata, los organismos financieros, cualquiera le da a la administradora boliviana de carreteras el 10% de ese monto. El 10% de 42 millones son 4.200.000 dólares, ¿no? 4 millones, pongámosle. Bueno, dice aquí, el señor tiene 4 millones para que le pague a la empresa constructora y le pague a la supervisión contra planillas de avance de obra, ¿no? Cuando se le esté acabando estos 4 millones, usted hace una nueva solicitud de desembolso y le volvemos a dar otros 4 millones,
Entonces, es la forma como generalmente se trabaja. Entonces, la administradora boliviana de carreteras siempre va a tener plata, ¿no? Siempre va a tener plata en efectivo para cubrir cualquier planilla, ¿no? Entonces, eso en cuanto a riesgo y medidas de mitigación. Y eso era todo, ¿no? Ahí una plazuela de Yacuiba, okay, ¿no? El típico, el mate en el Chaco boliviano, ¿no es cierto? Ahí está. Un mate para tomar en esta época de pandemia. Acá había un mate caliente, ¿no? Con harto limón. La ciudad de Tarija, la Plaza Luis de Fuentes, ¿no? Se les hace conocer a los directores, ¿no? Los sitios un poco así también se aprovecha. Y bueno, Tarija es eminentemente productor de buen vino, ¿no es cierto? Y para eso tiene que tener los viñedos, harta uva y tener un buen vino ahí. Ahí tienen todo. Preguntas, jóvenes, comentarios, para que después vaya a ver mi novela. Sí. Si dependiera, yo lo hago en todos. Si de mí dependiera, yo lo hago en todos, ¿no? Me evito. Y no solo en Bolivia, ¿no? Sino también el problema de contrapartida local lo hay también a veces en otros países, ¿no? No todos tienen los recursos, entonces es mejor asegurarse y tener toda la plata ahí segura para pagar a la empresa constructora. Si entra una empresa constructora, va a hacer sus planillas de avance de obra, son de $500,000, a veces $1,000,000 que facturan empresas grandes, ¿no? Entonces hay que tener los recursos disponibles ahí, ¿no? Entonces eso ya, pero depende más que todo de cada gobierno, ¿no? Con plata no obliga, no impone, ¿no? Sugiere solamente. Cómo anda la situación, están en condiciones. Entonces, si se ve que va a haber dificultades en el aporte, es mejor financiar 100%. Eso ha pasado con todos los organismos financiadores, con todos, BID, Banco Mundial, CAF, etc. ¿Ya? ¿Qué es lo que generalmente falla en los proyectos? El aporte local, la contrapartida local. No hay plata. Tienen presupuesto, pero no hay plata. Entonces, mejor asegurarse, ¿no? Que todo el mundo trabaje tranquilo, ¿no? Hasta las empresas tienen interés en participar porque dicen, la plata está segura, el financiador va a cubrir el 100%. Entonces, no hay como un organismo financiador diga, no, no tenemos plata, hay que esperar nomás un mes, 2 meses, 3 meses. No, sería irresponsable eso, ¿no? Todos los organismos financiadores tienen plata ahí y tienen que cubrir. Entonces, por eso es mejor optar por esa posibilidad, ¿no? Antes no había eso, siempre se exigía 80-20, la relación 80-20, pero ese 20% no salía muchas veces, no salía, ¿ya? En La Paz tenía yo otro proyecto, Nazacara San Andrés de Machaca, no salió casi nunca el aporte local, terminamos haciéndolo solo con plata de Fonplata, ¿no? Hubo que hacer algunos ajustes, algunos recortes y todo eso, pero si no, no se concluía el proyecto. Esa es la situación. ¿Otra pregunta? Ingeniero, como bien sabe, la entidad que financia, en este caso Fonpar,
antes, durante y después de la elaboración de dicho proyecto, la entidad, en este caso Fomplata, tiene alguna parte, una parte técnica que también hace de supervisor o fiscalización. Nuestro trabajo es más que todo dar la plata. ¿Y hasta ¿no? qué punto? Nuestro trabajo, les decía, es más que todo financiar obras, proyectos. Todos los proyectos son ejecutados por el dueño del proyecto. Si es un proyecto de carretera, el dueño del proyecto es la Administradora Boliviana de Carreteras. Ahora, ellos contratan empresas consultoras que les hagan los estudios y le hacen todos los estudios: hidráulica, ingeniería, suelo, topografía, drenaje, pavimentos, puentes, estructuras, hormigones, túneles. Todo lo hace la empresa consultora contratada por el dueño, el propietario del proyecto. Eso nos presentan a nosotros. Si me llega a mí, bueno, yo le doy una mirada más o menos general, ¿no es cierto? Veo si se han hecho realmente los estudios, si se tiene. Me meto más en la parte de pavimento porque es el área que yo tengo un poco más de experiencia, entonces muchas veces les sugiero y les digo: cambien esta capa podemos sustituir de base está de 25 centímetros, coloquemos 20, aumentemos 5 a la subbase, compensemos la carpeta asfáltica, etcétera, ¿no? Entonces, mis observaciones más van a ser en la parte de pavimento, posiblemente sí que hay, pero la responsabilidad final es de quién es el dueño del proyecto. Nosotros no somos dueños del proyecto, damos la plata, financiamos, pero tratamos de que los proyectos sean completos, tengan toda la información suficiente en la parte de ingeniería, ¿no? Y así también en la parte ambiental, ¿no? No descuidamos la parte de ingeniería civil y la parte de ambiental del proyecto. ¿Ya? Eso en la parte de preparación de la operación del proyecto. Ahí va. Si hay cosas que no están totalmente bien explicadas, pedimos información complementaria, que complementen, que amplíen, etc. Vemos que el precio es muy alto o muy bajo, que corrijan, que aumenten. Exigimos eso, ¿no? En la fase de preparación. Después ya en la fase de licitación, lo mismo. El encargado, el responsable de licitar es el dueño del proyecto. ¿Quién es el dueño del proyecto? La Administradora Boliviana de Carreteras. Ellos licitan y dicen: se han presentado 5 ofertas y esta es la oferta ganadora. Ha ganado la empresa Los Tajivos. Y el monto es tanto. Entonces, nos mandan a nosotros el proceso, toda la documentación que han procesado para el análisis de las ofertas de las empresas constructoras y listo. Le decimos: estamos de acuerdo, procedan, firmen contrato, inicien trabajo y listo. Y durante la ejecución de los trabajos, de las obras, ¿quién es el responsable de que se haga bien en la cosa? El dueño del proyecto, la Administradora Boliviana de Carreteras. Para eso ha contratado una empresa consultora que es la supervisión técnica y ambiental. Entonces, esa es más o menos la figura. Si yo voy, veo un proyecto y veo algo que tal vez no está haciéndose bien, haré mi observación nada más, pero solo como un aporte, porque la responsabilidad recae en la gente que está en el sitio de obra, en campo, ¿no? Ahí, donde están las maquinarias, el equipo, los suelos, los materiales, ahí es la responsabilidad, es de la gente que está ahí, no de los que estamos en oficina central, con aire acondicionado, tomando cafecito o algo, no. Son los que están ahí en obra, en punta de camino, como decimos, ¿ya? Ese es más o menos el acompañamiento que hacemos. Yo no viajo más de 2 veces al año a cada proyecto, ¿no? A medio año o a fin de año, 2 veces, nada más, ¿no? Entonces, y estoy ahí 2 días o 3 días, no estoy más. Entonces ahí en 2 días no voy a revisar todo y comprobar todo, ¿no? Es un panorama general, una visión general que uno tiene, ¿no? Nada más eso. Pero bueno,
Pregúntenme más de la parte de pavimentos, a ver, o de carreteras. No, el monto que se va a financiar, ese es el monto fijo. Es el monto fijo. ¿Ya? Casos excepcionales se puede dar donde por motivos bien justificados, por motivos técnicos bien justificados, se tenga que ampliar el monto. Pero eso requiere un otro trámite. Va a ser en el directorio, en el organismo financiador. Entonces hay que procurar hacer las cosas bien, ¿no? Prepararlo bien el proyecto para no tener que después estar diciendo, ¿sabes que no me alcanza la plata? Me dieron 60 millones y me faltan otros 30 más. No. Entonces, hay que prepararlo bien el proyecto, ¿no? Pero los estudios de ingeniería son fundamentales, ¿no? Los estudios de ingeniería son fundamentales. Si hacemos un buen estudio de ingeniería, hemos contratado una buena consultora, ¿no? Que sepa de su trabajo, nos va a dar, todo lo que nos dé de información técnica va a ser confiable, ¿no? Va a ser confiable. Pero si damos los estudios a los amigos, nomás ahí, medio saben, medio que han hecho por ahí algún caminito y le hacemos ganar la licitación y hacen ellos el proyecto, ahí vamos a tener problemas. Ahí vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, trabajemos siempre pensando en hacer las cosas bien, ¿ya? Que la gente que haga los estudios tiene que tener experiencia. Muchos proyectos fracasan porque los estudios están mal hechos, los estudios. Falta plata porque los estudios están mal hechos. Dijeron que era suelo arenoso y cuando entró el tractor salió arcilla. Entonces hubo que transportar de distancias mayores. Dijeron que había harta piedra y no hay piedra, ¿no es cierto? Entonces, todo gira en torno a los estudios. Por eso yo le doy tanta importancia a la actividad de los estudios de ingeniería. ¿Ya? Es fundamental, es vital. Algunos cobran caro, hay que pagar y así nos aseguramos de que el proyecto no va a sufrir incremento en volúmenes de obra y todo eso. Siempre hay algunas modificaciones, es innegable. A ver, pero que no sean montos grandes, pues, ¿no? Que no sean montos grandes, altos, que hagan que fracase el proyecto, ¿no? Ese es mi comentario. Otra pregunta. Nadie está preguntando del pavimento, del ripio, de la capa base, de la subbase, de la carpeta, la imprimación, el desmonte. Todos quieren plata nada más. Paula Xiomara ha ingresado a la sala de espera. Hacemos que ingrese. Ingeniero, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué opina sobre los rompemuelles? Porque el otro día hablando con un ingeniero civil que vino de Europa, me comentó que allá en Europa hicieron un estudio sobre los costos que genera tener rompemuelles en las carreteras, puesto que un vehículo de alto tonelaje tiene que frenar y volver a acelerar y se van fregando los muelles y bueno, incide en costos el tener rompemuelles, además de que es molesto. Y bueno, sacando los rompemuelles con ese dinero que se invierte en rompemuelles se puede hacer una educación vial más íntegra, no sé. El tema de los rompemuelles, todos los semestres se los propongo a ustedes. A usted se lo propongo hoy día también. Hagan su tesis de rompemuelles. La tesis que haga usted que sea de rompemuelles. Eso que usted está diciendo es verdad, es cierto.
y aparte que hacemos mal las cosas, ¿no es cierto? Hacemos mal las cosas. ¿Ya? Hay necesidad en sitio de que los vehículos disminuyan velocidad, es verdad. Sí o sí siempre va a haber necesidad de algo. Pero hay otras maneras de hacer que disminuyan velocidades sin los molestos, incómodos, rompemuelles, ¿no? Que el nombre está bien colocado, ¿no? Más bien el nombre no es mentiroso. De verdad que es rompemuelle, pues, ¿no? Especialmente esos mal ejecutados ahí de hormigón o de carpeta asfáltica también. O de materiales especiales, los ojos de gato, ¿no es cierto? Que funcionan un mes, 2 meses y después tanto pasar los vehículos, vuelan unos 2 ojos de gato y ya está todo libre y todo el mundo pasa a 80 por hora por ahí. Y el rompemuelle no sirvió para nada. Entonces, hay otras formas de hacer que los vehículos disminuyan velocidades, ¿ya? Y otros modelos inclusive, ¿no? En realidad no debería haber rompemuelles, ¿no? No debería haber rompemuelles, pero los rompemuelles alguien dijo eso, ¿no? Y estoy de acuerdo, es el nivel de ignorancia de un pueblo, ¿no? El nivel de ignorancia de un pueblo, ¿no? De los conductores. Porque si pusiéramos un letrero ahí al lado de la carretera y que diga, y que se lo coloca muchas veces, ¿no? Disminuya la velocidad área escolar o algo, ¿no? Y los que estén yendo por ahí ven el letrero y disminuyen, entonces no necesitamos el rompemuelle. ¿Para qué? Pero somos tan indisciplinados, ¿no es cierto? Somos tan indisciplinados, tan irresponsables, que aunque esté el letrero ahí no le hacemos caso. Entonces nos vemos obligados a poner eso para los maleducados, para los irresponsables, para los ignorantes, ¿no es cierto? Que no les da la gana de hacer caso a la señalización. Es la forma de educar a la fuerza a la gente, ¿no? Pero mismo así habría que hacerlo de otras maneras, de otras formas, ¿no? Yo siempre reniego por los rompemuelles porque está tan mal hecho. ¿Ya? En Brasil he visto yo hartos rompemuelles, pero son rompemuelles cómodos, seguros, tranquilos, no generan estrés, no generan problemas mecánicos, nada, ¿no? Hacen, y ya uno va poniendo unos sonorizadores antes, ¿no es cierto? Tipo vibradores ahí que le avisan al conductor que llegando ahí tiene que disminuir velocidad sí o sí. ¿Ya? Hasta el acabado de la carpeta asfáltica es rugoso, es áspero. El conductor entra ahí y ya escucha otro sonido de las llantas, ¿no? Ya escucha un sonido diferente al normal. Entonces ya él sabe que ahí es un área de peligro y tiene que ir disminuyendo velocidad. Y más allá le van a estar esperando unos reductores de velocidad bien bajitos, suaves, tranquilos, que él pueda pasar. Más allá si hay necesidad, si han puesto un rompemuelle, va a ser un rompemuelle ancho de más de 1 metro de ancho, una especie de una curva vertical bien suavita, bien suave, ¿no? Que va a subir y bajar. Y después le van a hacer mantenimiento, van a pintar, ¿no? Van a pintar, porque aquí hacemos un rompemuelle, lo pintamos y después ¿qué nos importa? Vayan por la doble vía a La Guardia y las veces que uno se come ahí los rompemuelles, ¿no? Y bueno, y es verdad, porque se deteriora el vehículo, ¿no? Así que usted búsqueme, haga su tesis sobre rompemuelle, o cualquiera de ustedes que quiera hacerlo. No quieran siempre innovar, buscar algo, descubrir algo, ¿no? Hay cosas sencillas así como esta, ¿no? Rompemuelle. ¿Y cuántas páginas habrá que hablar de rompemuelle? De repente unas 30 páginas, ya está lista la tesis. No estamos a hacer 2 tomos o 1 tomo y hacer ensayos de laboratorio por aquí, por allá. Simplifíquense la vida, joven. Simplifíquense la vida, hagan cosas sencillas y que son de aplicación. Ese es mi comentario sobre los rompemuelles. ¿Algún otro comentario más, por favor, jóvenes, si tienen? Si no, nos vamos. Buenas noches, ingeniero. Yo tengo una consulta. Adelante. Usted a la hora de realizar un proyecto, ¿de qué manera estima los
tiempos que va a tardar realizar el proyecto. Generalmente ellos presentan cronogramas, ¿no? Cronogramas de ejecución de obras, todo eso, ¿no? En los estudios está incluido, ¿no? El cronograma de ejecución de obra. Y generalmente uno ve más o menos cuál es la ruta crítica, ¿no? En el caso de este proyecto que les estoy presentando, ¿cuál es la ruta crítica? Todo el movimiento de tierra, ¿no? Mientras no muevan esos 2 millones de metros cúbicos ahí, eso es lo grueso del trabajo. Y no es mucha plata, ¿no? Pero tienen que hacer ese ítem fuerte de movimiento, de excavación de suelos, 2 millones de metros cúbicos, para recién entrar a los ítems fuertes, ¿no? Que son la capa base, la subbase, todo eso. Entonces, uno más o menos se da idea, ¿no? Pero ya uno mismo recomienda ahí, ¿no? Yo generalmente recomiendo, si veo que están muy apretados en sus cronogramas o algo, que cuando liciten la obra exijan que la empresa abra 2 o 3 frentes de trabajo, ¿no? Abra unos 2 o 3 frentes de trabajo, que no esté con un solo frente trabajando, ¿no es cierto? No, que vaya trabajando con 2 o 3 frentes simultáneos de trabajo, ¿no? Y aparte de eso, por lo general siempre les adiciono un año más, ¿no? Un año más porque la experiencia me muestra, pues no, la mayor parte de los proyectos, plazos políticos, ¿no? Que quieren terminarlo en poco tiempo, pero sabemos que no se va a cumplir. Entonces les da un plazo más porque además hay un periodo de cierre. Después de terminar las obras hay un periodo de cierre de toda la información, ¿no es cierto? Se termina de ejecutar en la carretera, pero después viene el trabajo de la consultora, que tiene que hacer los planos ARSBWIL, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, el informe final, hacer la recepción provisional, la recepción definitiva. Entonces, por lo general siempre. Pero una forma de darse cuenta es analizar el cronograma de obras, ¿no? Ahí va a estar la cantidad de días, de cuándo a cuándo va a ser el movimiento de tierra, cuándo va a empezar a pavimentar y cuándo termina el movimiento de tierra, y 2 meses después termina pavimentación. De cosas así uno se guía, ¿no? Por ejemplo, es para 3 años, ¿no? Pero ellos dicen que lo van a terminar en 2. Y fíjense, en este proyecto, por ejemplo, ya un año lo hemos perdido. Mismo que yo le di un año más, ya lo hemos perdido ese año. ¿Por qué? Por culpa del COVID. Nadie pensó en COVID, ¿no es cierto? Tampoco es culpa de ellos ni mía, pero nadie pensó en el tema de la pandemia, el COVID. Ese es un riesgo que ahora lo estamos poniendo ya en otros proyectos, ¿no? Porque ya es una realidad, ¿no? Entonces, por el tema del COVID, ahí ya los proyectos ya no están teniendo el mismo ritmo de avance, ¿no? Pero en principio no se había detectado eso, ¿no? No sabía. Hoy la situación es complicada, es difícil. ¿Qué es lo que va a pasar con el COVID? ¿Va a mejorar la situación de aquí a 2 meses, a 3 meses, de aquí a un año? Entonces, ahí ya nos complica, ¿no? Pero hay que tomar alguna previsión, ¿no? No ser muy optimistas ni tampoco pesimistas, ¿no? En algo tenemos que basarnos. Últimas consultas. Ingeniero, ¿cuáles son los mayores imprevistos que se presentan antes y durante en el proceso de construcción? Lo más frecuente o lo que son de esperar. No sé. Bueno, imprevistos, ¿no? Claro, los imprevistos se tienen que producir durante la fase de construcción, ¿no? Antes no. Por ejemplo, se ve que el trazado geométrico, por ejemplo, va a entrar a un sector bajo, por ejemplo, donde de manera periódica se ha acumulado agua siempre, una topografía baja, plana. Entonces, cuando se hace topografía, suelos, etcétera, se hace todos los trabajos de topografía. Pero se dice, por ejemplo, que ahí hay necesidad de
de hacer una excavación de una determinada profundidad. Y cuando ya se licita y se inicia el trabajo, ya, y se llega a esa cota que está en los estudios, en la topografía, empieza a manar agua, a salir agua, por ejemplo, ¿no? Entonces ya es un imprevisto, ¿no? Ahí hay que hacer un tratamiento del suelo, ¿no? Hay que puentear, hay que traer otros materiales, como les he mostrado en la presentación en diapositiva de construcción de carreteras, ¿no? Sectores donde empieza a salir agua del terreno y hay que sacar esa agua, pues, ¿no? Hay que sacar esa agua, cambiar el material. Por ahí dijeron que la arena era de 60 centímetros y cuando se cavó es solo de 20 centímetros superior a la arena, después arcilla. Entonces hay que sacar más arcilla y cambiar con otro material. Los imprevistos mayores son en ese tema, en cuanto a la preparación del terreno de fundación. Ahí, porque es difícil cuantificar bien, ¿no? Saber dónde va a haber un ojo de agua o algo. Los análisis, los ensayos se hacen a veces cada 250 metros, ¿no? Cuando se están haciendo los estudios. Entonces, entre 200 y 200 metros pueden pasar varias cosas, ¿no? Pueden pasar varias cosas. Por eso es importante la experiencia de lo que hacen los estudios de ingeniería, ¿no? Es importante porque ellos ya se percatan de algunas situaciones, ¿no? Y ya dicen, no, aquí hay que hacer el estudio cada 100 metros, ¿no? Ya cortan. Entonces ahí encuentran ya. Se genera, por lo general, mayor movimiento de tierra siempre, ¿no? Mayor movimiento de tierra. Para eso son los imprevistos, ¿no? Cuando yo hago mi cálculo de volúmenes de suelos, ya le adiciono un 10%, ¿no? Un 10% para los imprevistos de movimiento de suelos y todo eso, aparte de los otros imprevistos, ¿no? Si después no se utiliza ese 10%, no hay, todo el terreno es estable, todo, entonces me va a sobrar plata y esa plata la puedo invertir en otro ítem que me esté faltando completar en el proyecto o mejorar, pues, ¿no? Mejorar, aumentar la señalización, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante es que la plata se invierta ahí en la misma obra, ¿no? En la misma obra. Bueno, jóvenes, les agradezco a todos la participación. Nos encontramos el lunes para continuar con el diseño de pavimentos por el método ASTO. Pero quería compartir con ustedes esta presentación para que tomen en cuenta también algunas actividades adicionales sobre construcción de carreteras. Cuídense todos, un abrazo y buen fin de semana.